Dime. La doctrina, la pitagórica, se divide entre la matemática y la deducción. ¿Y la socrática cómo se divide? Y la socrática es, digamos, el fundamento es que esos 7 años que estuvo Platón con Sócrates, uno de los, digamos, de lo que uno podría como inferir de ese trato cotidiano, es que lo que observó Platón es que jamás este hombre se contradijo, que preservó una integridad absoluta entre lo que pensaba y lo que hacía, ¿no? Y a partir de eso, podemos decir que esa manera de ser socrática, para Platón es un indicio de que en el alma de Sócrates y por extensión en toda alma humana, hay algo que no tiene un origen fenoménico. Cuando hablo de origen fenoménico me refiero a algo que no viene de la experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque la experiencia siempre nos da datos fragmentarios, ¿sí? Nos da partes de las cosas. Y el hecho de que la experiencia sea fragmentaria, hola Agos, estamos respondiendo, no está con. Hola Agos, estamos respondiendo una pregunta que hace Patricio acerca del camino socrático hacia la doctrina de las ideas. Hola, ¿cómo están? Bien, decíamos entonces que dado que la experiencia es siempre fragmentaria, ¿de dónde va a salir, hola Martín, de dónde va a salir el hecho, que para Platón es incontrastable, de que Sócrates no se contradice, de que Sócrates conserva una integridad entre sus acciones y su pensamiento, ¿sí? Es como que, además de hola a todos, además de la influencia pitagórica que le otorga una disciplina que es certera, verdadera, y que es independiente de la voluntad de los individuos, hay otro factor decisivo para Platón en la construcción o en la creación de la doctrina de las ideas, que es el hecho de que Sócrates, durante todos los años en los que estuvo él con Sócrates, él nunca se contradijo, ¿no? O sea, Sócrates observó siempre una coherencia y una integridad absoluta. Y eso lo lleva a pensar a Platón que si hay alguien que a pesar de que en su vida, como en la vida de todos nosotros, nuestras experiencias son siempre fragmentarias, ¿cómo puede haber alguien que sea íntegro? Porque de lo fragmentario hay lo fragmentario, ¿sí? O sea, tendría razón Protágoras cuando dice el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, yo actúo como me parece, no hay ninguna ley que esté por encima de lo que a mí me pasa. Entonces, Platón, en esta convivencia con Sócrates, se da cuenta de que Sócrates no es el resultado del parecer, de la experiencia, sino que debe haber algo en la vida de Sócrates que hace de lo fragmentario algo absoluto, algo íntegro. Y ese elemento es un elemento que no es de la experiencia, sino que sería algo que pertenece al alma o a lo divino. Entonces de ahí infiere que sí, hay un individuo como Sócrates que a pesar de tener una vida como la que tenemos todos nosotros, responde a eso de un modo íntegro, es porque en el alma de Sócrates y por extensión a todos los seres humanos, debe haber algo que hace posible que esa fragmentariedad se vuelva una. ¿Sí? Y eso es por eso elegimos el camino socrático como una fuente existencial, podemos decir, porque es algo que él mismo vivió, hacia la constitución de la doctrina de las ideas.
¿Me expliqué? Hola Martín, hace mucho que no te Hola, veo. profe. Disculpe, profe, disculpe. Estaba medio atrasado y me da cosa entrar. Bueno, vamos a las filminas. Hola Sofía. Hola Luz. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, Hola, profe. bueno, vamos a donde estábamos, ¿sí? Profe, ¿puede ser que falte Agus agregar? Porque me dijo que estaba esperando. Ah, pero no está en la... Acá está. Ahí vino. Bueno, estábamos entonces con qué eran las ideas, ¿no? O sea, nosotros hicimos una historia de esto. Empezamos con el libro, con el texto de Rhodes, siguió con el de Dodds y siguió con el de Bernan, que tenían como punto de referencia esta creencia en algo inmortal en el hombre, ¿no? El alma inmortal. Pero ese alma inmortal no tenía demasiados matices, era simplemente algo que si se ponía en acto, si se realizaba, lo que nos otorgaba era una experiencia de tipo místico o extático. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando aparecen los pitagóricos? ¿No? Cuando aparece, digamos, la instancia pitagórica, que ese alma, que de alguna manera era una instancia que nos permitía cierta esperanza en otra vida o nos otorgaba la posibilidad de tener determinadas experiencias un poco raras, ¿se acuerdan? La bilocación, el recuerdo de las vidas pasadas, todo eso que decían dos de los chamanes, ¿no? Pero cuando aparece Pitágoras, que después vamos a ver un videito muy lindo de Pitágoras, hay un elemento más, que el alma no solamente es un ingrediente inmortal, sino que en el alma residen una serie de saberes, y esos saberes tienen el carácter de la universalidad. Quien pone a la luz eso universal que reside en el alma es Sócrates, ¿no? Porque fíjense, y esto es fundamental para todo lo que vamos a ver, no sé cuánto tiempo tendremos, pero de lo particular nunca llegamos a lo universal. De lo particular, a lo sumo llegamos a lo general, pero nunca a lo universal. Lo universal parecería que no proviene de la experiencia, sino que ya está en nosotros. Y que la experiencia no es más que una forma borrosa, una forma caída de lo que ya está en nuestra alma. Eso es, esa certeza se la trae a Platón, sobre todo el pitagorismo. Y con el pitagorismo la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática no es opinable. Sí, los sofistas dicen el hombre es la medida de todas las cosas, y con eso afirman que no es posible tener certezas absolutas. Platón levanta la mano y les dice, perdón, aquí tengo yo un conocimiento que sí me da certezas absolutas. ¿Qué quiero decir con certezas absolutas? Certezas que no son opinables. Nadie puede opinar acerca de que la suma interior de los ángulos de un triángulo rectángulo es igual a 180 grados. Eso es irrefutable. Las verdades matemáticas son irrefutables. Y en tanto verdades irrefutables y absolutas no pueden provenir de la experiencia, porque la experiencia, insisto con esto, siempre me da elementos fragmentarios. Por lo tanto, debe existir en nosotros, y en particular en nuestra alma, un orden de saberes que en todo caso la tarea humana o la tarea de la sabiduría será ponerlos a la luz. La secta pitagórica, que en realidad tiene como dos caminos, hay un camino que tiene que ver con la salvación. Entre paréntesis le digo que estas sectas se llaman soteriológicas. La palabra soter en griego quiere decir salvación. Sectas de salvación, esto es, en algún momento del tiempo en ese mundo griego, determinados individuos acceden a la convicción de que hay algo inmortal en nosotros. Eso inmortal significa
que una vez que nosotros muramos, eso permanece. ¿Cómo permanece? Bueno, ahí aparecen diferentes versiones. La reencarnación es una, ¿no? O sea, los pitagóricos piensan que cuando uno se muere, el alma va a residir a otro cuerpo, ¿no? Pero, y esto es el aspecto salvífico que está inmerso en las sectas soteriológicas, es que si nosotros nos sometemos a una serie de disciplinas, esto lo vimos con Dodds, ¿no?, de carácter ascético, ¿no? En la secta pitagórica es vegetarianismo, silencio y abstinencia sexual. Si nosotros acatamos esa disciplina, lo que ocurrirá con nosotros en el momento de la muerte es que el alma, en lugar de caer en otro cuerpo, digamos, adquirirá una dirección vertical y regresará al reino de lo absoluto, de lo divino, ¿no? Esa es la creencia de los pitagóricos, y por eso se sometían a este tipo de disciplinas, 2 años de silencio. Bueno, fíjense, creo que yo les conté también, que un argentino que se llama Hugo Mujica, que después se hizo sacerdote, hizo 7 años de silencio, ¿no? Parecería que el silencio es una, digamos, norma básica para poder adquirir esta hegemonía del alma, ¿no? Porque la creencia es que si nosotros accedemos a los deseos corporales, el alma se ve afectada por eso. Y la afectación del alma, en la estricta medida en que nos sometemos a los deseos del cuerpo, es que el alma pierde su densidad, pierde su cohesión, pierde su integridad, como que pierde fuerza. O mejor dicho, la fuerza se difumina, se disuelve, se esparce. En cambio, con esta disciplina a la que se someten los pitagóricos, el alma recobraría su integridad originaria, o sea, como que recobraría su poder originario, su fuerza originaria, desentendiéndose de los intereses del cuerpo. Y entonces, en ocasión de la muerte, el alma, habiendo recuperado su integridad, va a dejar de transmigrar de un cuerpo a otro. Esa es la creencia pitagórica. Y por otra parte, dentro mismo de la escuela pitagórica hay, como digamos, otra sección, podemos decir, otro departamento, que se dedican estrictamente a la indagación de lo matemático. O sea, eso después lo vamos a ver con mayor precisión. No tengo que ver mi papelito, si no lo tiré, acá está. Sí, sí. Acá hay un texto para leer. ¿Me siguen lo que voy diciendo? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, sí. A ver qué dice acá mi anotación. Bueno, les digo algo. Lo que hace, digamos, los pitagóricos, creen que el mundo mismo, el universo mismo, es un universo de carácter numérico, que todo, o la verdad, se expresa numéricamente. Esa es la convicción central de los pitagóricos, ¿sí? Creo que yo les hablé de este descubrimiento que hacen los pitagóricos que tiene que ver con la música y la matemática. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. De la cuestión de la lira. Bueno, después vamos a ver un videíto que habla, es muy lindo, que habla de en qué sentido los pitagóricos hacen esto. Bueno, les voy a leer esto que tiene que ver con la palabra matemática. Y respecto en particular, aunque lo vamos a volver a decir, de qué es lo que hace Platón con lo matemático que aprende de los pitagóricos, es extender a todos los entes el tipo de certeza que da la matemática, ¿sí? Eso es la doctrina de las ideas. No son los números la forma última de la realidad,
sino que los números son un signo, una expresión de cuál es la forma última de la realidad. La forma última de la realidad son las ideas. Y por eso digo, extiende Platón el tipo de certeza que da la matemática a todas las cosas. Por eso hay una idea de justicia, una idea de belleza, una idea del bien, ¿no? Después veremos cómo se puebla este universo de las ideas. Pero en principio tomemos, de un modo sintético lo digo, la impronta pitagórica en la filosofía de Platón consistió en que Platón lo que hace es extender el tipo de certeza de la matemática a todas las cosas. Esa todas las cosas es el reino de las ideas. Y el mundo en el que nosotros vivimos resulta ser un reflejo del mundo de las ideas. O si ustedes quieren, una copia. Pero vamos a ver qué significa esta palabra matemática, que tiene mucho de misterioso, ¿no? Le voy a decir por qué. Porque la palabra manzanein en griego quiere decir, en general, saber aprender o poder aprender. Un mazatés es un discípulo. O sea, los que hayan estudiado matemáticas saben que el orden de lo matemático es un orden autónomo. La matemática no es algo que viene de la experiencia, es algo que en todo caso la experiencia vivifica. Pero lo matemático, para Platón y obviamente para los pitagóricos, constituye algo así como una dotación que ya preexiste dentro del alma humana. Lo que hace la educación, ¿se acuerdan el fragmento que leímos la clase pasada de Hegel acerca de la educación, ¿no? Lo que hace la educación es disponer, actualizar eso que ya está en nosotros, ¿no? Recuerden siempre la frase famosa de Barnett respecto de la razón, que decía viajero sin equipaje, y en su momento dijimos, esta afirmación de Barnett es propiamente una afirmación platónica. ¿Por qué? Porque la razón ya está metida dentro de lo más profundo del hombre, y lo que hicieron los griegos fue ponerla a la luz. Y Platón es el que le da el sello a todo esto, ¿no? Existe un orden de nociones de carácter absoluto, llamadas ideas, y las ideas son entes puramente intelectuales, esto es, solo susceptibles de ser captados a través de la inteligencia, inmutables, esto es, perfectos, y el contenido de las ideas son las notas insoslayables de toda realidad posible. Me queda un poco raro lo que digo, pero después lo vamos a ir. Yo les aseguro que Platón es quizás el más grande de todos. Después, si siguen estudiando filosofía, me van a dar la razón. Bueno, leo lo que el textito es. Extender a todas las cosas lo que los pitagóricos habían descubierto en las matemáticas. Lo matemático, según la formación de la palabra, viene de tamacémata, lo que se puede aprender, y por eso también lo que se puede enseñar. Manzanein significa aprender, y matesis, la enseñanza, en un doble sentido. Enseñanza como buscar el aprendizaje y aprender, y enseñanza como aquello que se enseña. Enseñar y aprender están tomados aquí en un sentido amplio, y al mismo tiempo esencial, y no en el sentido posterior más estrecho y gastado de escuela y doctrina. Heidegger, en la pregunta por la cosa, que es un seminario sobre Kant, dice, de ahí que matemática es lo que se sabe de antemano, mucho más allá de lo que se considera como ciencia matemática, que no es más que un estrechamiento unidimensional de lo que ya estaba dicho en esa palabra por los griegos y en particular por los pitagóricos. Con esto quiero decir que matemática tiene un sentido restringido, que es la geometría y la aritmética, y un sentido más profundo, que es como la matriz de todos los saberes. Y en ese sentido, la matemática es lo que se sabe de antemano, ¿no? Como que un ingeniero o un matemático sabe que los entes espaciotemporales
habrán de comportarse según lo que una fórmula matemática determina, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Bueno, me callo un poco más. Pero una cosa más es que la palabra esta, manzanein, en castellano no tiene, hay una palabra que es la quiromancia, ¿no? Que es la lectura de las manos. Como ven, matemática tiene un aire esotérico. Fíjense que la palabra griega para nombrar oráculo es manteion, ¿no? O sea, que la palabra, la sabiduría implicada en el concepto o en la noción de matemática para los griegos tiene un tinte, un matiz misterioso, esotérico. Por eso, digamos, los pitagóricos prohibían que aquello descubierto en el orden monástico, casi podemos decir, de la secta pitagórica, no podía ser difundido, era un saber cerrado. Y eso tiene que ver con el secreto y el misterio. Bien. Matemática. La inspiración pitagórica, la matemática y la deducción. Ya deducción hemos dicho lo que es, y el ejemplo mejor lo teníamos en las derivaciones que hace Parménides a partir de un determinado principio. Llamamos deducción entonces a ese procedimiento intelectual que, partiendo de determinadas nociones últimas, porque no se puede ir más allá, es capaz de establecer de un modo controlado afirmaciones con el mismo valor de verdad del origen. Y todas, de alguna manera, contienen a la anterior. ¿Sí? ¿Me explico? Yo me entusiasmo y... Sí. ¿Sí o no? Más o menos. Yo la verdad que no entendí muy bien. Bueno, alguna vez en la escuela secundaria te habrán dado un teorema, ¿no? Sí. Bien. ¿Y el teorema qué dice? Hay una tesis y hay una demostración, ¿no? No sé exactamente. Bueno, sí, ok. Por favor, ¿Qué Martín. O sea, a No, nosotros en la secundaria nos decían teoremas, pero no nos justifican el por qué son para cada teorema o si hay una tesis, por ejemplo, a mí por lo menos. pero eso no importa. Yo lo único Ah, que quiero es que vos te acuerdes, o que se acuerden, de cómo era un teorema. Eso lo tenemos sí, eso claro. sí me acuerdo. Sí. Bueno, ¿qué se aplica para llegar a la demostración? Determinadas leyes, ¿no? Sí. Determinada normativa, o sea, vos no podés llegar a la demostración de cualquier manera. Por ahí podés llegar por diferentes caminos, pero la conclusión a la que llegues es siempre la misma. ¿Qué es lo que determina que vos vayas pasando de una proposición a otra y cada proposición tenga el mismo valor de verdad? Que todo eso que estás haciendo, o sea, esta deducción, está regida por leyes, y esas leyes tienen que ver con la matemática, ¿no? Sí. La ley de la conmutación, de la permutación, hay un montón de leyes de la matemática. Cuando yo, en una demostración, por ejemplo, de un teorema, por ejemplo, de geometría, voy de un paso al otro, lo debo justificar y decir, esto lo hago porque aplico tal normativa, ¿sí o no? Sí, eso es cierto. Y bueno, eso es la matemática, por una parte. Es una partir de determinados principios, pensar en los postulados de Euclides, y aplicar un método, y ese método se llama deducción. Y además, todo eso que hacemos tiene que ver con una determinada legalidad, que es la de los matemáticos. O sea, ¿por qué menos por menos es más? Misterio. Pero los matemáticos lo Le explican. resuelven, ¿no? Claro. Todo ese tipo de cuestiones que a mí se me escapan absolutamente. Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que deslumbró a Platón de los pitagóricos? Y es que la certeza que da lo matemático es una certeza incuestionable. No tiene nada que ver con las opiniones. Es lo que yo les decía el otro día. Miles de millones de personas en el mundo han estudiado el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras ha cambiado la vida de muchas personas, en la medida que tuvieron que estudiarlo.
Ahora, ¿cambió el teorema? No cambió. Bueno, eso fascinó a Platón. Y eso lo aprende de los pitagóricos. Dice Platón, ¿y por qué no pensar que no solamente los números y las leyes de lo matemático son las leyes últimas y absolutas? Podríamos dar un salto y pensar que también hay una idea de justicia, una idea de belleza, una noción de armonía, una noción de proporción, una noción de simetría. Porque, ¿cómo puedo yo explicar, diría Platón, mi arrobamiento cuando contemplo algo bello? ¿Cómo puedo explicar yo mi emoción interior cuando veo un acto noble? Evidentemente en el orden de lo fragmentario no está la belleza, hay cosas bellas que participan de la idea de belleza, pero lo bello en sí no está en ninguna cosa. En todo caso, una cosa remite a algo bello, o a la belleza misma. Pero una cosa bella, ¿por qué es bella? Ustedes no se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Vos decís, el rostro de, no sé, la Gioconda. ¿Ustedes me pueden explicar por qué es bello? Platón diría, es bello porque, además de la expresividad, etcétera, 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 la distribución de los ojos, la nariz, la boca, las manos, todo eso es armoniosa. Y esa armonía, ¿sí?, no es una armonía que reside en esa cosa, sino la armonía es prestada, porque el genio, Leonardo da Vinci en este caso, pudo plasmar una idea, en el sentido platónico, en una obra de arte. Y por eso nos conmueve. Vamos a ver por qué nos conmueve, pero todavía no llegamos. Bueno, en su lucha contra los sofistas, la matemática es un arma esencial, ya que sus verdades no son opinables. Ya el hombre no puede ser la medida de todas las cosas. Un modo de comprender la filosofía de Platón, y toda gran filosofía, es conocer quién o quiénes son sus adversarios. En nuestro caso, claro está, son los sofistas, escépticos y relativistas. Por otra parte, lo que intenta Platón con su doctrina de las ideas es extender a todas las cosas el mismo carácter de certeza que reside en los entes matemáticos. Y hay ideas como el de la justicia, la belleza y la idea del bien. Y por otra parte tenemos el procedimiento, cómo operar con este tipo de verdades de la matemática, y tenemos entonces este procedimiento intelectual que llamamos deducción. Dice, posibilidad asombrosa, partir de determinadas definiciones indubitables, axiomas, y desde ellas formular proposiciones con el mismo valor de verdad de aquellas que les dio origen. Parece un poco arrabezado. A ver qué dice nuestro hipertexto. Bueno, el hipertexto es de la Wikipedia, así que lo pueden mirar tranquilos. Las verdades matemáticas que surgen en el movimiento de la deducción contienen en sí el mismo tipo de certeza que surge de su completa inteligibilidad. O sea, cuando nosotros partimos en una deducción, partimos de determinadas verdades que son indubitables, que llamamos axiomas. O sea, si yo digo, el todo es mayor que la parte, ¿eso necesita una demostración? ¿O simplemente por una inmediata inspección de nuestro espíritu nos damos cuenta de que la afirmación el todo es mayor que la parte es verdadera? ¿O no? Claro. ¿Me están hablando diciendo claro como un loco o...? No, yo no entiendo, o sea, sí, la totalidad es mayor que la parte. Sí. No, sí, me entendió. Bien. Las verdades matemáticas que surgen en el movimiento de la deducción, movimiento ven que está en bastardilla porque no es un movimiento real, contienen en sí el mismo tipo de certeza que surge de su completa inteligibilidad, a diferencia de la percepción sensible que siempre deja un aspecto oculto. Esto es un ejemplo bastante pavo, pero yo puedo ver una hoja de papel. ¿Ustedes me están viendo a mí o no? Sí, Sí. chiquitito Me y veo. grande la Bueno, diapositiva. yo veo esta hoja de papel, ¿sí? Pero no veo el otro lado. Siempre
en la percepción de los entes espaciotemporales hay una, ¿cómo se dice? Una incompletud. O sea, yo nunca puedo captar del todo ningún ente de este tipo, porque siempre hay un lado que se me oculta. Eso es lo que En habla cambio, Parménides, ¿no? ¿cómo? Eso es lo que habla Parménides, ¿no? De los entes, ¿no? Claro, no, yo di el ejemplo acerca de Parménides, ya lo dije, Ah, que los entes de este orden pueden ser captados absolutamente. No tienen facetas, no tienen partes. No hay oscuridad o claroscuro, hay claridad o oscuridad, o sea, o entiendo o no entiendo, ¿sí? Bueno, a ver la próxima. Esta es la número 20. Esperen que tengo una notita de la 20, a ver qué dice. Pitágoras. El descubrimiento de que una muy determinada disposición de las cuerdas de una lira era condición necesaria para un sonido armónico fue el paso inicial que llevó a los pitagóricos a tomar en cuenta que algo que acontece en el orden de lo espacio-temporal, esto es las cuerdas que voy pulsando, puede ser descrito rigurosa y exhaustivamente por la matemática, esto es, lo que lo lleva a absolutizar al número en sus disposiciones armónicas como la forma última de todas las cosas. Lo fascinante de lo matemático reside en que, aún hoy, eminentes matemáticos sean platónicos. Ellos, los matemáticos, no buscan una solución a algo, sino una solución que sea armónica, elegante, bella, y eso es platonismo. Esto lo digo porque hay un famoso matemático inglés que se llama Penrose, que sin que le dé vergüenza, dice que nosotros los matemáticos lo que buscamos es una solución elegante, bella, a un problema matemático. Y en ese sentido, dice Penrose, somos todos platónicos, porque lo que buscamos es esa armonía absoluta. No resolver esta ecuación o aquella, sino encontrar una solución lo más armónica, elegante, bella posible. Bueno, esta afirmación, lo abstracto, lo más concreto, lo concreto, lo más abstracto, ¿no? O sea, que si las ideas son el principio y el fundamento de las cosas que existen en el mundo, hay que invertir el sentido de la palabra abstracto. Las ideas no son abstractas, las ideas son concretas. Lo que son abstractos son las cosas. Hasta en el sentido de la palabra abstraer, bien que abstraer es, tengo una determinada experiencia, yo extraigo de eso un elemento y lo propongo como ideal o conceptual, ¿no? O sea, aristotélicamente hablando, yo veo muchos árboles y mi intelecto es capaz de abstraer de todos esos múltiples árboles lo que es común a ellos. Y a eso se llama abstracción, ¿no? Es como un entresacar, quitarle algo, ¿no? Bueno, y llamamos abstracto algo que carece de carnadura, algo que es puramente intelectual. Bueno, aquí lo real son las ideas, lo concreto son las ideas abstractas, son las cosas sensibles. ¿No? Bien, lo ideal en el sentido común de la palabra, el orden de las ideas es invisible a los ojos del cuerpo, aclaro. La abstracción es la acción de carácter intelectual que extrae algo de la experiencia y lo propone como su forma, como su esencia. ¿No? Respecto al origen en Platón de tal concepción, hay coincidencia que es deudora de la doctrina pitagórica, que Platón conoció de primera mano en su estadía en el sur de Italia, donde los pitagóricos se habían establecido. Bueno, vamos a ver, no lo podemos ver, a ver. Me mató esto, porque tengo un video muy lindo y no lo puedo. Hay que esperar un segundo, a ver si me va esta porquería de ahí.
Si no, prueba poner salir y creo que se va a poder poner. No sé. No, vos sabés, a ver, espera. Así sale la pantalla completa. Este puntero no lo quiero. Ahí. Espero que a ver cuánto dura. Ajusto. Bueno. Pitágoras amaba a los números apasionadamente. El insigne matemático, al que le fascinaban los increíbles vínculos entre los algoritmos y la naturaleza, había descubierto a través de sus experimentos e investigaciones que todos los fenómenos naturales, incluida la música como tal, se rigen por leyes que pueden describirse a través de ecuaciones matemáticas. Y sabía, por tanto, de la íntima relación entre la armonía musical y los números. Pero Pitágoras se irritaba cuando escuchaba a algunos músicos inexpertos en afinación tocar sus liras destempladas. Por eso buscaba una ayuda mecánica para el sentido del oído, que fuera a la vez fiable e ingeniosa, y capaz de ayudar a aquellos músicos a afinar sus instrumentos mediante un procedimiento metódico. Meditaba sobre el problema convencido de que debía construir un aparato de medida, similar a una regla o a un compás o a algún instrumento óptico, algo parecido a la balanza y a su uso con los conceptos de pesos y medidas. Y un buen día, mientras paseaba abstraído en sus pensamientos, pasó ante la puerta de una fragua y le llamó la atención cierta cadencia de golpes de los martillos de los herreros al golpear el metal sobre los yunques. Se detuvo un rato a escuchar y se dio cuenta de que cuando sonaban solos o a la par algunos de aquellos martillos, se producía una elegante armonía de retumbos. En cambio, con el sonido de otros martillos distintos, la agradable armonía desaparecía. La astucia matemática le hizo comprender que allí seguramente podría encontrar la solución al problema de la música. Así que echó a correr hacia la fragua para inspeccionar in situ los elementos que producían aquellos ritmos y acordes, y observó que al golpear a un tiempo la mayoría de los martillos se lograba un sonido armónico. En cambio, cualquier otra combinación que incluyera un martillo concreto producía siempre un sonido desagradable. Analizó todas las herramientas y se dio cuenta de que las que eran armónicas entre sí guardaban una relación matemática sencilla. Las masas de todos y cada uno de los martillos que sonaban acordes en conjunto eran proporcionales entre sí. Todos los martillos cuyos pesos guardaban entre sí la proporción de la mitad, 2/3 o 3/4, producían sonidos armónicos. Sin embargo, el peso del martillo que provocaba la disonancia al golpearlo al unísono con cualquiera de los restantes no mantenía una relación simple con los pesos de los demás martillos. Es decir, llevando al campo de las matemáticas aquella experiencia suya en una fragua, Pitágoras de Samos inventó la llamada afinación pitagórica, una gama musical construida sobre intervalos de quintas perfectas de razón 3/2, tras descubrir las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical. A partir de aquel día, Pitágoras en su academia hacía comenzar la educación por la música. Para los pitagóricos, la música poseía además un valor ético y medicinal. Por medio de ciertas melodías y ritmos, sanaban los rasgos de carácter y las pasiones de los hombres y atraían la armonía entre las facultades del alma. Y así, queridos amigos, fue como el gran sabio Pitágoras estableció el orden, la proporción y la medida en la música. Bueno, ¿vieron qué lindo? Así que Pitágoras te ayudó a crear la música. Y sí. Wow, Bueno, no sabía eso. mira, no es que la música, todos sabemos que no es necesario saber matemáticas para ser un músico, pero sí es cierto también que
cuando hay una música que es agradable, responde a una cierta lógica matemática. O sea, Mozart no era un matemático ni Beethoven tampoco. Pero después cuando alguien dice, pero qué bien que suena esto, es porque se observa en eso una determinada armonía. ¿Se dan cuenta? Y esa armonía no es producida por la matemática, sino que la matemática es capaz de describir por qué eso es armónico. O sea, como que hay una lógica, una estructura, llamémosle, un logos, en el sentido de Heráclito, que cuando los humanos lo observamos, no solamente podemos hacer bellas formulaciones matemáticas, sino bella música, bellos cuadros, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea que hay una armonía, y cuando los hombres se ponen en directa conexión con esa armonía, lo que se produce es algo bello. Y eso es bello porque nos conmueve. ¿Y por qué nos conmueve? Porque nuestra alma descubre, o si descubre, desoculta, a partir de algo que pasa fuera de ella, como es una obra de arte, una familiaridad, una armonía, ¿sí? Bueno, ahí se nos termina. Volvemos en unos minutos, muchachos. ¿En 5? Bueno.